Le hice a mis vecinos lo que le hicieron a los demás. Para empezar con la historia, compré una casa con la intención de hacer un cambio en mi vida. Cuando me mudé, el que se había autodesignado como el administrador del vecindario, me hizo saber quién era desde el primer día. Lamentablemente para mí, eran justo mis vecinos de al lado. Traté de ser amable, pero al escucharlos me di cuenta de lo horribles que eran, así que traté de mantenerme tranquilo. Mi mente me decía solo espera a que sea tu turno. Se jactaban de que, gracias a sus contactos que tenían en la alcaldía de la ciudad, obligaban a la gente a hacer mejoras en sus casas, sacar a inquilinos indeseables de las casas, y simplemente acosar a la gente en general. Mientras yo trabajaba en acomodar las cosas en mi nueva casa, la esposa se convirtió en un gran dolor de huevos. Para empezar, me exigió que pusiera una cerca para no asustarla cada vez que podara mi cesta. Luego, ella y el esposo me exigieron que me hiciera cargo de la mala hierba de mi jardín, o si no ellos lo harían y me iban a cobrar. Después de eso, ocurrió una tormenta, y gracias a eso, el árbol de mi jardín raspó sus tejas y me pidieron $1,200 para reemplazarlas. El árbol ya estaba allí antes de que yo me mudara, y, por lógica, ellos son responsables de cortar las ramas hasta el límite de su propiedad. Cuando no quise pagar, un pariente suyo saltó mi cerca y derribó el árbol. No hace falta decir que comencé a ignorarlos, por lo que la señora se convirtió en una especie de mosquito molesto que buscaba cualquier cosa para molestarme. Entonces, un día, mientras derribaba mi terraza para construir un patio, me di cuenta de que había puesto una manada de gatos salvajes en una sección de mi propiedad. Me había preguntado por qué estaban ahí todos esos gatos callejeros y finalmente descubrí que había sido ella. Fui al centro de la ciudad a levantar una denuncia y a exigir que retiraran a la manada de gatos, pero gracias a sus contactos, dijeron que ella no rompió la ley al haberlos colocado ahí. Lo que hizo fue mentir en la dirección con la que pidió permiso al gobierno para colocar los gatos, ya que escribió mi dirección en lugar de la suya. Y dijo que abriría un refugio para gatos para cuidarlos, pero yo sabía que solo lo hizo para molestarme. Cuando traté de calmar las cosas, ella comenzó a comportarse de manera desquiciada, hacía cosas desde quedarse mirándome desde sus ventanas, gritarme por la ventana, hasta golpear la cerca aventando cosas para asustar a mi perro. Aquí empezó mi venganza. Comencé presentando una orden de restricción por acoso contra la esposa, la cual se me concedió gracias a la evidencia que proporcioné, pero por supuesto que ella lo impugnó porque era, entre comillas, difamatorio hacia su persona. Antes de la audiencia, el esposo trató de intimidarme físicamente. Entonces presenté otra orden de restricción en su contra y también me fue otorgada. Después de la audiencia, como vi que la ley estuvo a mi favor, empecé a quejarme de ellos y de su casa. Además, hacía llamadas a la policía cuando era necesario. Al yo hacerlo, los demás vecinos empezaron a darse cuenta de que también podían hacerles lo que les habían hecho a ellos y a los demás a modo de venganza. Por ejemplo, cuando me estaban reemplazando a la puerta de la entrada, necesitaba un permiso de obra. Yo sabía que ellos también estaban haciendo remodelaciones internas, así que llamé a un inspector de la alcaldía y fueron multados por no tener un permiso. Mientras ella despotricaba contra el inspector, él miró mi ventana y me vio. En otra ocasión, llenaron su patio trasero de gente, así que hice otra llamada al inspector de la alcaldía y tuvieron que evacuarlo. En otra ocasión, tenían una ventana rota en la puerta del patio, así que llamé otra vez al inspector de la alcaldía y tuvieron que reemplazar la puerta. En otra ocasión, la pintura de su casa se estaba pelando, así que llamé nuevamente al inspector y tuvieron que volver a pintar. El inspector también descubrió que la madera debajo estaba podrida y el piso del pórtico delantero estaba inclinado. Entonces, tuvieron que arreglar el pórtico delantero, partes de la madera, y volver a pintar. Vivimos en una zona en donde las casas tienen que verse bien para mantener la reputación del vecindario, por eso es que fueron obligados a arreglar su casa y multados por no hacerlo. En medio de todo eso, quisieron poner cámaras para demostrar que no estaban haciendo las cosas malas que dije, por ejemplo, arrojar cosas a la cerca. También apuntaron una cámara a mi patio trasero. Como era ilegal apuntar una cámara a mi jardín y una parte de mi orden de restricción eran sus comportamientos intrusivos de espionaje, le mostré a la cámara el dedo medio cuando caminaba hacia el garaje. Ahora ella se quejó con el inspector de la alcaldía de la ciudad. Cansados de ella, respondieron que efectivamente ella estaba intrusivamente observándome y tuvo que quitar esa cámara, además de pagar una multa.
La pelea sobre la manada de gatos llegó a su fin cuando me di cuenta de que uno de los gatos tenía una enfermedad grave y comencé a capturarlos y llevarlos a control animal. No se preocupen, no serían sacrificados, simplemente ellos tendrían que pagar una multa cada vez que sacaba un gato, ya que les recuerdo que, según ella, y el gobierno de la ciudad, los gatos estaban en su casa, no en la mía. Entonces era pagar una multa por cada gato que llevara, o llevarse toda la manada a otro lugar. Finalmente atrapé al gato enfermo, y tenía rabia, pero Control Animal vacunaría a cada gato que les llevara, aunque ella no quería que lo hicieran porque lo harían con el presupuesto del vecindario que juntaban entre todos los vecinos, y les recuerdo que ellos eran los supuestos administradores del vecindario. Días después proporcioné evidencias de que ellos no estaban usando estos fondos para lo que se supone que deberían hacerlo, sino que lo utilizaban para sus gastos personales, por eso no querían usar ese dinero para vacunar a los gatos. A este punto el hecho de que yo llevara a los gatos a Control Animal era como matar a dos pájaros de un solo tiro porque lograba que los vacunaran, y a ellos les ponían una multa bastante cara porque lo consideraban como abandono animal. Eso en mi país es un crimen bastante grave. Al final, la alcaldía tuvo que actuar para llevarse a la manada. La persona a cargo del control de animales que no respondió mis quejas fue despedida. Los vecinos llamamos a un mediador de la ciudad con el que nos reunimos, presentamos todas las pruebas y proporcionamos algunos tweets extremadamente racistas que hicieron sobre los vecinos. La alcaldía les quitó el puesto de administradores del vecindario. Habiendo desaparecido su poder de bulear a los demás vecinos y habiendo gastado tanto dinero que solo puedo imaginar en multas y reparaciones, tuvieron que vender su casa, después de haber vivido ahí durante 14 años, y se mudaron a las afueras donde solo tienen un vecino a unos 50 metros de distancia. Además, sabiendo que yo iba a estar ahí, y que ya no iban a poder intimidar a los vecinos, y tener que estarse cubriendo las espaldas todo el tiempo de cualquier vecino, parecían no tener más motivos para quedarse. Antes de eso, hice más cosas para desgastarlos aún más. Finalmente, me fijé en internet y aún no lograban vender la casa. Así que, le informé al gobierno de la ciudad que tenían la casa nueva y la vieja clasificadas como si estuvieran viviendo en ambas al mismo tiempo, lo cual era falso, pero lo hacían porque eso significaba que estaban pagando menos en impuestos por sus propiedades, por lo que recibieron otra multa adicional.